Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Espero que estén gozosos y contentos por estar aquí en la presencia de Dios, ¿verdad? Y dónde más que en la casa de Él, ¿verdad? Y damos gracias a Dios una vez más porque ustedes pudieron estar en esta mañana, por la bendición de Dios. Y también saludamos a todos los que nos ven a través de este medio, que están en casa. Espero que se sigan conectando a través de Facebook y así podamos, y usted también puede llevar, estudiar la palabra de Dios en su casa. Este es el tiempo en el cual vamos a estar estudiando. Este es lo que le hemos llamado Escuela Dominical, donde llevamos una secuencia de temas, llevamos un material. Y si usted ha conseguido su material, y pues si no, pues puede acudir con el pastor y a ver si todavía puede adquirir el material bíblico. Y si no, pues si tiene su Biblia, pues es más que suficiente, porque todo va a estar desarrollándose de acuerdo al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Bien, después de estos saludos, pues vamos a ir a nuestra lección. Hoy ya nos toca el estudio número 4. Para los que van asistiendo regularmente, estamos ya en el estudio número 4. Hoy vamos a estudiar este tema que se titula La profecía acerca de 4 imperios. Así es el tema que nos corresponde el día de hoy. Como sabrán los que hemos estado siguiendo semanalmente este estudio, pues todos los estudios ahora están basados en el libro de Daniel. Así que hemos comenzado esta serie de temas hablando acerca de las profecías y también acerca de los acontecimientos futuros, ¿verdad? Y por eso vamos a hablar de la profecía acerca de los 4 imperios. Para los que vinieron hace 8 días, estuvimos hablando acerca con el tema del anuncio de la caída de Babilonia. ¿Sí se acuerdan? Cómo Dios, ¿verdad?, hace las cosas y cómo Dios muestra las cosas y el propósito de esto es que realmente podemos ver que Dios lo tiene todo bajo control. Para Dios nada le sale fuera de control. Hemos visto la historia, cómo Dios domina, controla los reyes y cómo Dios quita reyes y levanta a otros. De esa manera, así va avanzando, y hasta hoy en día tenemos que confiar en ese Dios todopoderoso. Tenemos que seguir confiando, poner nuestra fe en el Dios soberano. Amén. Que nada le puede salir de control. Como dice, a nadie le pide consejos, Él hace como Él quiere y determina como Él quiere. La caída de Babilonia, y hemos estudiado mucho de esto, de que el gran imperio babilónico, ¿verdad? Sabemos que fue el rey Nabucodonosor, y después de la muerte del rey Nabucodonosor siguieron otros reyes. Al fin de cuentas, al término de este imperio, subió como rey su hijo Belsasar. Después de este hijo malo también, y sabemos lo peor que hizo el hijo en sus últimos días de existencia, de su vida, que hizo una gran fiesta, ¿verdad? Y juntando a los miles de príncipes, la gente, sus concubinas, y todas se reunieron en el palacio, se encerraron para hacer una fiesta. Pero para acabar, sabía él que su padre, como habían conquistado Jerusalén, habían destruido el templo de Jerusalén, entonces todos los utensilios, los vasos y todos los utensilios que se usaban en el templo, algo sagrado, lo llevaron a Babilonia. Pero en esa fiesta se le ocurrió a este rey Belsasar mandar a traer los utensilios. ¿Para qué? Para profanarlos, para usarlos para emborracharse, usar los vasos, los utensilios para tomar vino.
y ahí celebrando, y esto es la profanación que hicieron, que sabían que era cosa sagrada y lo usaron para sus deleites, y ese es el sacrilegio que cometieron este rey y con todos los príncipes que se habían reunido. No solo quedó ahí, sino que también en esa noche alabaron a sus dioses. Alabaron a sus dioses, los ídolos, y todo como lo describe la palabra de Dios, esos ídolos de oro, de plata, de bronce, de cobre, y todos esos ídolos, sus dioses, lo alabaron. Y eso es lo que Dios no le agradó, abominación, y determinó en esa misma noche, ¿verdad? Entonces, intervino Dios mostrando entonces una mano, que aparece una mano ahí en la pared, ahí en el palacio real. Y eso fue lo que asustó a todos los presentes. Y más el rey, que se turbó y quedó, como hemos estudiado, muy temeroso, hasta las piernas se movían de tanto miedo que le causó mirar esa mano. Esa mano no solamente apareció, sino que empezó a escribir en la pared. Empezó a escribir algo en la pared, y eso es realmente aterrador, porque no fue un sueño, fue algo real, que aparece una mano, y esa mano pues es Dios la que ya intervino. Y eso fue cómo Dios interviene cuando ya la maldad de estos hombres había llegado hasta un límite donde Dios dijo: hasta aquí llegaste. Esa misma noche Dios determinó entonces eliminar al rey. Quiso saber la interpretación de qué quiere decir Mene Mene. Esas son las palabras que fueron escritas en esa pared. Pero al llamar a todos sus magos, a sus astrólogos, a sus adivinos y todo su imperio, nadie pudo interpretar. Y solamente sabemos que Daniel había ido, lo habían llevado hasta Babilonia como también parte de como esclavos, ¿verdad? De ese exilio. Entonces, pues, él había sido realmente un consejero de su padre Nabucodonosor. Le había interpretado sueños a Nabucodonosor, y sabemos toda la historia, que ni los astrólogos ni los adivinos de su padre había podido interpretar sueños de Nabucodonosor. Y aún todavía el hijo, sabiendo eso, pues acudió a sus adivinos, pero no pudieron hacer nada. Y la reina intervino también a aconsejarle al rey, porque miraba que su rostro realmente era una situación de emergencia que necesitaba solucionar esto. Y por eso la reina le aconsejó al rey que hay un hombre, ¿verdad?, que fue el consejero, fue un hombre inteligente, con mucha sabiduría, que le había servido a su padre, que ese hombre está ahí. Él es el que puede interpretar lo que dice esa escritura. Entonces inmediatamente mandan a llamar a Daniel, que en ese entonces Daniel ya tenía una edad muy avanzada. ¿Por qué? Porque habían transcurrido todo ese tiempo el reinado de Nabucodonosor, que reinó 44 años. Entonces estamos hablando de que ya tenía una edad muy avanzada Daniel, pero aún así tenía esa integridad de servir a Dios, y por eso inmediatamente acudió al llamado del rey Belsasar para interpretarle esa escritura que se escribió en la pared. Y así fue la interpretación. Sabemos todos de la clase pasada qué significa la escritura que fue escrita en la pared. Esa misma noche, ¿verdad?, después de enterarse que es su sentencia de este rey, esa misma noche Dios le quitó la vida. Ahí entonces se acabó el reino, el gran imperio babilonio se fue decayendo, y hasta se levantó. Entonces Dios mismo levanta otros reinos como el Medo Persa, ¿verdad?,
levanta. En esa misma noche, en esa fiesta, ya los invasores de otro imperio ya habían entrado. Entonces, así fue que fue derrotado entonces el imperio babilonio. Bien, hoy vamos a ver esta lección, la profecía acerca de 4 imperios. Vamos a seguir hablando de los imperios, ¿verdad? Hemos hablado de 4 imperios. ¿Cuál es el primero? Imperio Babilonia. ¿Y el que sigue? Imperio persa, Medo-Persa. Y después el imperio griego. Se adelantaron. Y después el imperio romano. Son 4 imperios. Para el quinto. ¿Cuál es el quinto? El que permanece para siempre. Es el reino de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces mantengan esos 4 imperios terrenales, ¿verdad? Pero hay un imperio, ¿verdad?, que realmente permanece para siempre. Amén. Bien. Es eterno este imperio. Para los que no tienen el libro, abra su Biblia en Daniel capítulo 7. Esta lección vamos a estar avanzando. Tenemos 1 hora más o menos aproximados, así que vamos a ir rápidamente y espero que podamos terminar esta bonita lección, ¿verdad? Leemos entonces los pasajes que están en nuestro material. Vamos saltando entonces capítulo 1 de Daniel y luego vamos a ir al capítulo 3, así sucesivamente. ¿Listos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer la palabra de Dios. Después de esto vamos a ir en oración. Dice su palabra: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ustedes el 3. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 23. Y los 10 cuernos, 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo que enfrentarán, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. 26. Pero se sentará el juez, y quitarán su dominio para que sean destruidos y arruinado hasta el fin. 27. Y el reino del dominio de majestad de los reinos de Babilonia de los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. 7:13. Regreso al 7:13. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas de tierra. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Vamos a orar.
inclinen su rostro así como está. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana en la cual tú nos has mantenido con bien hasta ahora. Gracias te doy, Señor, por la presencia, por la asistencia de mis hermanos, que tú solamente haces las cosas conforme tu voluntad. Bendito sea, Señor, glorifícate en cada uno de nosotros, y que en este tiempo que vamos a estar aquí sea de bendición, sea de edificación para nuestras vidas. Bendecimos la vida de cada uno de los que están aquí y los que están en casa y los que nos están viendo a través de estos medios. Seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y estés ahí con ellos y los toques también, y hagan sentir el querer como el hacer, para que así de otra manera puedan acudir a tu casa y puedan venir a glorificarse y cantar, alabar tu nombre conjuntamente con los hermanos, conforme dice tu palabra, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga así aquí también en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos esta lección, que sea de edificación, que sea de bendición para nuestras vidas. Úsame solamente como un medio para poder transmitir, Señor, las verdades de tu palabra, y que seas tú que quite todo lo que pueda estorbar nuestra atención, y sobre todo, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, límpianos de todo lo que podamos, hayamos pensado, hayamos hecho. Solamente tú tienes misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, hemos leído el pasaje donde está basada esta lección que hemos mencionado, ¿verdad? Pues realmente pues comenzamos el capítulo 7, ¿verdad? Y en el capítulo 7 vemos una visión profética de la historia humana que extiende desde los tiempos de Daniel hasta el reino de Cristo. Amén. Entonces, esta lección nos impulsará a profundizar un poquito más acerca de los últimos tiempos, y por eso tenemos que estudiar también, para estudiar vamos que encontrar, hallamos ahí esperanza, aliento valioso para nosotros hoy en día, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de caos, tiempos, situaciones complicadas en las cuales la gente y los cristianos a veces están confusos, a veces ¿qué vamos a hacer en medio de esta situación, ¿verdad? Todavía estamos viendo en otros países, ¿verdad?, cómo las cosas, accidentes o desastres naturales están cada vez el tiempo cambiando. Es un caos. Pero ¿cómo debemos de comportarnos en medio de esto? Debemos entonces mantenernos firmes, poner nuestra confianza en Dios, porque como he dicho, el Dios que conocemos, nuestro Dios, Él es el que tiene control de todas las cosas. Entonces, tenemos que confiar en Él, tenemos que poner nuestra esperanza en Él, que Él está con nosotros y quién contra nosotros. Así que, hermanos, de esta lección espero que nos puede alentar, nos puede dar esperanza y mantenernos esta convicción, y tengamos esa firmeza de seguir adelante y nunca de caernos en nuestra fe. Amén. Y por eso comencemos con el punto número 1, la visión de las 4 bestias. Las 4 bestias. El inciso A dice: un león, un oso y un leopardo. Un oso, un león y un leopardo. Son las 4 bestias. Como he dicho, vamos a ver esta visión, ¿verdad? Daniel tuvo una visión, un sueño, y esto vamos a ver cómo va desarrollando la interpretación de este sueño. Entonces, comencemos con el capítulo 7 y vamos a leer del 1 al 6. Síguelo con la vista, voy a darle lectura y así después de esto. 1 al 7. Dice así: el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo
combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes de una de la otra, subían del mar. La primera era como el león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que en sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, lo cual se le alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Versículo 6: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. 7. Después de este miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, en la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta ahí. Amén. Un león, un oso y un leopardo. En esa visión, en ese sueño, es lo que vio Daniel, ¿verdad? Pero aquí lo que es importante tener en cuenta, la línea de tiempo. ¿En qué tiempo estamos hablando para empezar este estudio, verdad? La visión de Daniel nos lleva desde el final del gobierno de Belsasar. Hemos estudiado el capítulo 3, ¿verdad? Y vemos cómo terminó entonces la vida de Belsasar en aquella fiesta que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces estamos hablando que esta visión allá es al final del gobierno de Belsasar. Hasta el primer año de su reinado, pues ahí comienza el capítulo 1 del versículo 7, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. ¿En qué? En el primer año de su reinado, ¿verdad? Entonces ya nos ubicamos a ese tiempo, ¿verdad? Pero el versículo 2, ¿verdad? El versículo 2 dice así, comienza: Daniel dijo, miraba yo en visiones de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar, en el gran mar. El capítulo 2 comienza con una descripción de 4 vientos. ¿Qué hacían esos 4 vientos? Que se combatían, dice, en el gran mar. Esa es la visión. Hemos leído desde el 1 al 7, vemos toda la visión, este sueño que Dios le dio, pero en este punto está viendo 4 vientos del cielo que estaban combatiendo en el gran mar. ¿Qué significa entonces esos 4 vientos? ¿Qué es lo que realmente describen a los 4 vientos que se están viendo? Ahí se están dando esos 4 vientos. Opiniones rápidamente, vamos a escuchar. Son ángeles. Ángeles. Se pueden equivocar, así que no tengan son opiniones, por eso estamos estudiando y vamos avanzando. Quiero que vayan en Efesios rápidamente, Efesios capítulo 2 y versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, lo que queremos ver ahí es que hay una potestad en el aire. ¿Y quién es la que tiene toda la potestad en Efesios? También en otros hablas que hay potestades. Entonces, en los 4 vientos se representan esas fuerzas espirituales que actúan en los lugares celestiales, o sea, que están en el aire. Son eso lo que representan
los cuatro vientos, que esto es lo que afecta a las naciones. Esto es lo que afecta al ser humano, a la humanidad. Este es realmente esas potestades que están en el aire, que son del maligno, obviamente, que se están ahí. Eso es lo que vio Daniel en esa visión en el gran mar, ¿verdad? Y que salían ahí. Entonces, entonces sigue en los otros versículos y empieza a hablar entonces de los cuatro bestias, las cuatro bestias que son diferentes, ¿verdad? Estas bestias que vio Daniel realmente son muy, en otras palabras vamos a decirlo, feos, ¿verdad? Porque no es algo agradable ver la descripción, como lo dice, ¿verdad? Que tienen ojos, que tienen cuernos y que tienen lo otro. Y realmente, si podemos ver las imágenes, pues ahorita no podemos presentar, creo que en otros estudios que hemos tenido presentamos las imágenes de cada una de estas bestias, pero realmente se ven feos, ¿verdad? Pero lo que importa aquí es lo que realmente Dios, ¿qué quiere decir Dios con todas esas visiones, ¿verdad? Las cuatro bestias que vio Daniel en su sueño, entonces esto representa, sugiere que surgió del mar, ¿verdad? Porque del mar salieron esas cuatro bestias, ¿verdad? Surgieron del mar, salieron del mar. Esto representa los cuatro reinos terrenales de toda la historia humana. O sea, es mundial esta historia, ¿verdad? Esto representa los cuatro bestias. Y esto es lo que podemos ver en el versículo 3, ¿verdad? Que comienza, dice, y cuatro bestias grandes, diferentes, de la una, de la otra, subían del mar. Son esas cuatro bestias, pero son diferentes. Eso es lo que, las características que menciona que son diferentes, son cuatro. Las bestias que salían del mar, y esto, como hemos dicho, esto es lo que representan entonces los reinos terrenales. Ya mencionamos lo que significa. Entonces las cuatro bestias son diferentes de la una a la otra, pero las tres primeras son similares, ¿verdad? Son similares, ¿por qué? Porque se describen semejantes a animales. Primero, ¿cuál es? El más feo del último. El último es el más feo, ¿no? Pero no dice, eso no es semejante a un animal. Esa es la diferencia que marca los primeros tres. Menciona que son similares porque se describen semejante a animales. Y eso lo podemos ver en los versículos 1 al 6, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en la imagen, esos tres, ¿verdad? Ahí lo están viendo que, bueno, los cuatro, que los primeros son semejantes a los animales, el oso, el leopardo, pero el último, pues realmente ya es diferente, no es similar al otro, y pues característicamente, pues sí está feo. Bien. Pues la mayoría de los grandes estudios que se ha hecho, ¿verdad? Con los grandes eruditos, entonces llegan a un acuerdo de lo que representa, y como hemos dicho, que representa sus cuatro bestias, son los cuatro reinos terrenales, y eso es lo que ha afectado a la nación de tiempos atrás, ¿verdad? En épocas atrás, pero hoy en día, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué es lo que representa el primero, y cuál es la primera bestia. El león, representa el león el imperio babilonio, es el que representa el león. Y hemos estudiado mucho, ¿verdad?, del imperio babilonio, cómo era el rey de Babilonia, cómo era, que es malísimo, fue un rey malvado que conquistó su imperio. ¿Y quién destruyó el templo de Jerusalén? Los babilonios destruyeron, llevaron todos los utensilios a Babilonia. Entonces,
así fue conquistó grandes nacionalidades como Egipto y otras así, extendiendo su imperio, pero no por las buenas, sino a base de guerras, a base de fuerzas. Así fue, de destrucción. ¿Por qué? Porque se creían intocables ese reino de Babilonia, con la soberbia del rey Nabucodonosor, y así fue que fue conquistando y hasta llegó a creer que es el que nadie lo podía bajar de su reino. Pero como dice, Dios lo humilló, lo bajó y lo convirtió prácticamente semejante a una bestia, y que tuvo que andar en el campo y comió lo que comen los animales, ¿verdad? Y así hasta que recapacitó, reconoció que Él no es el Dios y que hay un Dios que quita y pone, es realmente el soberano de todas las cosas, y así lo entendió, y gloria a Dios que Él al fin de cuentas alabó a Dios. Esto es lo que podemos ver de este gran imperio. Entonces es lo que representa el león. Entonces la segunda bestia que podemos ver aquí, que es el oso, así lo describe. El oso, dice la Biblia, el cual alzaba de un costado más que el del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este oso, ¿verdad?, representa el imperio medo-persa. Esto es lo que representa este imperio, con estas características que ya hemos mencionado, y le dice: levántate y devora mucha carne. ¿Y qué tipo de carne devoró? O sea, en eso no es que realmente sean carnívoros la gente, simplemente que es una descripción de que ellos van a destruir al imperio babilonio. Es un imperio, el gran imperio, fue los medo-persas entonces que se levantaron y acabaron con ese imperio de medo-persa. Y eso es lo que describe entonces el oso. ¿Y qué sigue? La tercera bestia. La tercera bestia que se le aparecía en el sueño de Daniel es un leopardo. Es un leopardo, y eso es lo que podemos ver entonces en el versículo 6. Después de esto miré, dice, aquí otra semejanza. Es semejante a un leopardo con 4 alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas. Y le fue dado dominio. Le fue dado dominio. ¿Tenían cuántas cabezas? 4 cabezas. O sea, ¿qué significa cabeza? Que le fue dado dominio. Dominio quiere decir que tiene esa cabeza, esa capacidad. Entonces, porque imagínense, como decimos, 3 cabezas piensan más, 1 pues no, pues 2 ya puede pensar más todavía. Imagínense, 4 quiere decir que tiene más capacidad de pensar y de poder actuar, y por eso le fue dado entonces dominio para poder entonces atacar también. Pero eso representa, este leopardo representa el imperio griego. Eso es el otro imperio que se levanta, son los griegos, ¿verdad?, que le dieron esa capacidad de 4 cabezas para poder atacar. Entonces, ¿a quién van a atacar esta vez? Al imperio medo-persa, que se había levantado como la potencia mundial, y es el que tenía el dominio. Eso fue destruido entonces, los medo-persas, con el imperio griego. Entonces, estas interpretaciones, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, en el capítulo 7 podemos ver, concluye con la lección, ¿verdad? Bueno, esto pues se había escrito el capítulo 7 en arameo, y eso es lo que da también a entender, ¿verdad?, el fondo histórico literario de este capítulo. Entonces, en esta escena caótica
describe Daniel en su sueño, porque realmente es un sueño fuerte, una visión. Hasta ahora sí Daniel también le afectó, lo sintió, y porque realmente es un sueño difícil y duro, ¿verdad? Para Daniel también. Pero aquí podemos ver que muchos hoy en día viven aterrorizados, perdón por la R, ¿verdad? Por las situaciones que están sucediendo. Hace poco vemos en las noticias, hubo una gran explosión en otro país donde murieron muchas personas. Y a veces pensamos, ¿qué sigue después de eso? Esta pandemia que nos ha tenido así con las puertas cerradas, ¿verdad? ¿Cómo debemos actuar ante estas situaciones? ¿Cómo debemos determinar las cosas? Y gracias a Dios que ustedes están en esta mañana, porque eso demuestra un sentido de madurez, a que su fe está activo en medio de las adversidades, en medio del caos que está sucediendo. Usted está sirviendo, está buscando a Dios y permanece así, porque Dios está contigo y no te va a abandonar. En las cosas difíciles, duras, donde nosotros estamos atravesando, Dios está con nosotros y nos va a respaldar. No dudes que Dios se haya ido y haya dejado este mundo, o ya se haya ido de vacaciones, dejó la tierra así, por eso el caos está. No, Dios está aquí. Dios está en medio del caos. Solamente nosotros tenemos que estar ahí, agarrados de Él. Como diría un hermano, bueno, creo que el pastor dijo, no me acuerdo quién mencionó, dijo, si Dios me lleva con esta enfermedad, pues me va a llevar. Gloria a Dios. Pero si no, me va a sanar. ¿Sí? Hay pastores que he escuchado últimamente que se han enfermado del COVID, pero y ahora ya están dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahí está con ellos. Le comento al pastor, pues mi papá, hablé con él y me dijo que creo que hace 15 días tuvieron una acción de gracias porque el pastor ya hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque ya sanó del COVID. Y está agradeciendo a Dios por eso, porque realmente mantuvo su fe y estuvo ahí. Y no hubo necesidad de ir al médico, y ahí mismo en su casa tuvo esa victoria. Tuvo tomando algunos de los medicamentos, bueno, no medicamentos, sino de los remedios que ellos mismos habían elaborado para poder combatir esta enfermedad. Y pues ahí está la victoria. Gloria a Dios por lo que Él hace. Así como le digo, Dios mismo da la sabiduría de qué es lo que debemos tomar. Porque ya la gente no quiere ir ahí al hospital, porque dicen que se van al hospital, pues ahí salen muertos. Entonces mejor ahí se la buscan los remedios naturales para combatir esta enfermedad. Bueno, seguimos, que muchos están aterrorizados con esta situación. Pero nosotros debemos de estar con esta firmeza, con esta esperanza, ¿verdad? Y tener esta convicción, estar conectados con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Y podemos ver que venga lo que venga, Dios está con nosotros. ¿Y quién con nosotros? Entonces el Dios que muestra aquí es que Dios mismo hace las cosas como dijo Nabucodonosor. Ese es el Dios que quita. Ese es el que Dios que pone, es el que Dios que humilla, es el que Dios que levanta al que quiere. ¿Quién le puede decir algo a Dios? ¿Podemos acaso darle consejos a Dios? No, a ese no, ese sí. No, Él hace lo que Él quiere hacer. Entonces, pasemos a los otros versículos. Con el inciso B dice la cuarta bestia. Y es el más feo, como hemos dicho, ¿verdad? Y ya describimos los otros tres, pero falta el último y 4. Ahí terminamos. No es cierto, todavía falta. Cuarto dice el versículo 7, los versículos 7, 8. Dice así, sigo con la lista. Después de esto,
miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devora y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Es diferente a los otros 3? Esto no es semejante aún a como los otros, ¿verdad? Este sí, al final dice que hablaba. O sea, los animales no hablan. Pero este sí dice que hablaba y decía grandes cosas. Bueno, pues entonces, ¿qué significa esta otra bestia que hemos visto aquí en este capítulo 7, los 8, ¿verdad? Pues esta cuarta bestia no es como hemos dicho, no es como las primeras. No se asemejanza a ningún animal, sino que es descrita como espantosa y terrible. Esa es la descripción que podemos ver, que es espantosa y terrible. Realmente es así. Dice algunas de las características que podemos ahí leer, encontrar, porque hay varias características, que es grande, es gran, dice que es fuerte en gran manera. Es fuerte en gran manera. Pero también tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos tenía. Tal vez esto correspondía a los 10 dedos de los pies, o puede ser. Pero eso es lo que podemos ver aquí, que muchos, ¿verdad? Pues muchos grandes estudiosos llegan a un acuerdo que este cuarto reino, pues representa entonces al otro imperio, que sabemos, este imperio, a ver, ¿alguien lo sabes? El cuarto imperio. Le hago una pregunta, ¿qué imperio estaba dominando en los tiempos de Jesús? El imperio romano. Entonces esto representa al imperio romano. ¿Qué tan malos eran los romanos en los tiempos de Jesús? ¿Cómo lo trataron al Señor? ¿Lo trataron bien? No, ¿verdad? Entonces esto es lo que representa el imperio romano. Esto, como dice, es espantoso, terrible, este imperio. Este imperio es mucho más feroz que los demás. En el tiempo de Jesús, como hemos dicho, pues Jerusalén, ¿verdad? Palestina, ya lo había dominado. Estaba entonces los judíos a manos de ¿quién? De los romanos. Pagaban impuesto a los romanos, ¿sí se acuerdan? Pagaba impuestos. ¿Por qué? Porque no les quedaba de otra y los robaban, pagaban de más. Pues, ¿qué más se podía hacer? Por eso los judíos estaban ahí esperanzados al Mesías, que Él los iba a salvar de ese terrible momento o situación en las que estaban sometidos por los romanos. Bien, aquí podemos ver entonces los 10 cuernos que estamos hablando, que tenían... esos cuernos tenían ojos como de ¿qué? De hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué significa? Este cuerno chiquito que ahí salía de entre los 10 cuernos, que ese sí tiene ojos y puede hablar. Esto ya vamos a otro asunto, ¿verdad? Que no es semejante, como he dicho, a un animal. Ya pueden ver y puede hablar. Ay, ¿qué semejante tiene? ¿Qué es lo que habla? ¿Quién es el que habla? ¿Y quién es el que mira? ¿No es el ser humano? Nosotros. Entonces, esto ya es semejante a un
Un hombre, un ser humano que ya tiene ojos, ya puede ver, y ya tiene boca y puede hablar. Y no solo cositas, sino grandes cosas puede decir. O sea que habla mejor que yo, que cualquier predicador. Elocuente que haya, dice este cuerno que va a salir, va a ser mucho más mejor. Habla muy bonito y muy cosas grandes va a decir. Esto representa el anticristo. Esto representa el anticristo. ¿Cuándo va a llegar? Ya sucedió, porque ya estamos en los tiempos, ya hablamos del tiempo de Jesús, cuando el imperio romano estaba en su apogeo, ¿verdad? Pero ahora sale en esa bestia sale otro, ¿verdad? Otra bestia, o sea, el pequeño cuerpo, que eso representa el anticristo. ¿Y esto cuándo sucederá? Hemos dicho, ¿verdad?, que es el anticristo. Se levantará esto en el futuro. Eso lo hemos visto en otros pasajes, ¿verdad?, que hay muchos anticristos, pero hay uno que va a venir en el futuro. Hay uno que va a venir en el futuro, que eso quiere decir que viene a tratar de convencer. Este es el último, vamos a decir, su último estrategia del demonio o del diablo para poder llevar a muchos cristianos a hacer que muchos se decaigan o abandonen su fe para ir a seguir al anticristo, porque viene a meterse hasta las iglesias, a hablar muy bonito, a decir que ya llegó el Cristo, ya vino, yo soy el Cristo. Y no solamente eso, sino van a hacer grandes señales, y eso es lo que dice la Biblia, que muchos van a ser engañados. Pero nosotros, que realmente tenemos nuestra convicción, hemos creído, sabemos, hemos estudiado, analizamos, no va a ser fácil que alguien nos engañe. A menos que usted pues necesita afirmarse bien su fe y creer. Porque bien hemos estudiado que nosotros estamos esperando ¿a quién? A nuestro Salvador, a Jesucristo, en la segunda venida. Pero hemos leído la palabra de Dios, que el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, que descenderá del cielo, y dice que todo ojo lo verá. Entonces eso es lo que tenemos que esperar, ese sonido de trompeta, que así como se fue ascendiendo al cielo, dice Hechos 1, en esos versículos creo que 8, 9, así dice que va a venir, va a venir ahí apareciendo en las nubes, y todos ojos lo verán. Entonces no vamos a creerle a nadie que ya viene a decir que ya ese es el Cristo, y que nunca vimos que caiga del cielo, como Jesús mismo lo dijo. Así que tenemos que tener en cuenta que este hombre va a aparecer el anticristo. Tal vez hay muchos que ahorita están haciéndose pasar, pero va a venir este hombre. Este es el último que va a hacer grandes cosas, y ahí es el final de cada uno de los que han creído, como una prueba final, ¿verdad? Y esto es lo que representa, ¿verdad? Lo que hemos mencionado representa. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el Señor regresa por segunda vez. Cuando el Señor regresa por segunda vez, antes de que el Señor regrese por segunda vez, va a venir este hombre. Pero el Señor va a venir, dice, con voz de mando. ¿Para qué? Para juzgar, para darle el merecido a este hombre. Y por eso lo vamos a ver al final de esto, cómo termina este hombre. Quiero que pasemos al punto número 2. Dice: la visión es interpretada.
quiero que a ver si podemos alguien hacerles pensar con esta pregunta. ¿Por qué es importante reconocer que los reinos terrenales son temporales? ¿Por qué cree que incluso los cristianos podrían caer en el desespero por la situación de nuestro mundo? ¿Cuál es la cura para esta desesperación? Porque no podemos evitar que algunos están desesperados, pero ¿cuál es la cura de esa desesperación? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra. Exactamente. Jesús muchas veces dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Pero aún así somos seres humanos, pues llega el momento de una desesperación. Pero ¿cuál es la cura de esa desesperación? ¿Cuál es la diferencia entre sentirse preocupado por las situaciones del mundo y sentirse consternados por las situaciones del mundo? ¿Cuál es la diferencia? La esperanza en Jesucristo. La esperanza es Jesucristo. Cuando realmente entendemos la soberanía de Dios, entonces nos va a hacer más, nos va a dar más esperanza. ¿Por qué? Porque pensamos de que Dios está aquí y tiene control. Y sobre todas las cosas, he dicho, no le sale de control a nada. Eso es la buena noticia, que ese Dios que tenemos sabe lo que hace. Cada situación tiene un propósito por qué lo hace. Y nosotros que hemos estudiado, leído la Biblia, y estamos conscientes de que cada día no esperamos que realmente va a haber mucha tranquilidad, sino que dice que cada día los días son malos. Así que van a venir cosas, porque en los últimos tiempos, dicen, vendrán, ¿qué cosa? Terremotos, guerras, situaciones, desastres naturales, pestilencias, hambre, hambrunas, y todas esas cosas van a suceder. Entonces no nos debe sorprender de que las cosas que estamos viviendo son parte de lo que ya la palabra de Dios se ha dicho. Así que estemos conscientes de eso, de que como estar seguros y poner nuestra mirada en Dios. Amén. En los versículos que sigue dicen, el versículo 15, 17 y 19 al 26, lo vamos a ir hasta el versículo 15. ¿Y están ahí? Sí, Dice el versículo 15 al 15 y luego perdón, 15 al 17 y 19 al 26. Se me turbó en mi espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El versículo 19 al 26 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, y tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devora y desmenuza, y las sobras hollaba con sus dientes, con sus pies. Hasta el 26. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro le había salido delante de él, que había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hasta vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así:
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente. Y de los primeros y a los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pesará en cambiar los tiempos y de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que será destruido y arruinado hasta el fin. Bien, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? El capítulo 7 avanza ya más hasta el versículo 15 y volvemos más al ratito al versículo que sigue. Daniel entendió lo que había visto, no entendió lo que había visto en el sueño. Al pensar, si podemos ver el versículo 15, se turbó el espíritu y dice que Daniel entendió, dice que en medio de mi cuerpo, dice, y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, que quedó asombroso, turbado Daniel, y no entendió lo que había visto en esa visión, en ese sueño. Y por eso le pidió a uno que estaba cerca de él, como le dice, pidió para que le interpretaran qué es lo que había visto en ese sueño. Y dice el versículo 15, ¿verdad? El versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían. ¿Quién es el que asistía ahí? Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación. Ahora Daniel, pues, tuvo que pedir al que asistía, al que estaba ahí, a preguntarle cuál era la interpretación de ese sueño. Pero inmediatamente dice, me hizo conocer la interpretación. Le hizo entonces saber cuál es la interpretación de su sueño. Y hemos visto entonces en los versículos 15 que la cuarta bestia representa las 4 bestias representan los 4 reyes que hemos mencionado, ¿verdad? Los 4 reyes. Y ya los enumeramos, esos reyes que representan, como verán. Pero que hay uno que va a venir en el futuro, que es el cuerno pequeño que va a salir. Ese es el anticristo que va a venir en el futuro, ¿verdad? Y las características, ¿verdad? De las características, la descripción que hemos mencionado, que el Imperio Romano es lo que representa el cuarto, ¿verdad? La cuarta bestia. Pero de esos, ¿verdad? Va a salir, ¿verdad? Vemos las características como las acciones también. ¿Qué son las acciones? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Verdad? Porque de ahí va a salir el cuerno pequeño, pero las acciones de este cuerno pequeño es que va a venir a hablar, a decir grandes cosas, ¿verdad? Pero no solo a decir grandes cosas, como dice los versículos 24, los cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. El versículo 25, hablarán palabras contra el Altísimo. ¿Qué quiere decir? Hablará palabras contra el Altísimo. O sea que el anticristo va a venir no a favor de Dios, sino que va a venir en contra de Dios. Y eso es lo que va a venir a hablar. Va a empezar a decir cosas como, por ejemplo, a decir que yo soy el Cristo,
esto va en contra de ¿quién? Del Altísimo, porque está ocupando el lugar, ¿verdad? Usurpando el lugar, ¿verdad? Y no le corresponde. Esto es prácticamente hablar en contra de Dios. Entonces eso es lo que, no solamente eso, va a ser muchas cosas. Por ejemplo, va a ser milagros, va a ser caer las estrellas del cielo, y va a ser que está diciendo que es Dios la que está haciendo, y no es Dios la que está haciendo, sino es el que está tratando de engañar con milagros, grandes milagros a la gente, a decir que yo tengo el poder, pero su poder es limitado. Amén. Eso es lo que son las acciones que va a hacer, ¿verdad?, esta bestia, que representan, ¿verdad?, lo que hemos mencionado de esos versículos, ¿verdad?, que los 10 cuernos, eso es lo que demuestra políticamente. Va a armar, ¿cómo se llama? Va a conquistar los otros, como dice que destruyó a cuántos, derribó a los 3 reinos, ¿verdad? Quiere decir que va a conquistar a los reinos de este mundo, a que se unan con él. O sea, va a dominar prácticamente los reinos, los países más poderosos, para que lo apoyen, para ir en contra de Dios. Entonces, aquí dice algunas de las acciones en el versículo 25, donde he estado leyendo, y dice que va a hablar contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué quiere decir? Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Nosotros somos los santos. Somos santos porque Dios está con nosotros, gracias a Jesucristo, ¿verdad? Somos santos, pero nos va a quebrantar. ¿Qué es quebrantar? O sea, nos va a venir en contra de nosotros. Va a haber persecución, nos va a venir a lastimar, y va a haber cosas grandes que nosotros vamos a estar en peligro, porque ese hombre, ese malvado, ese anticristo va a venir en contra de los santos. Para los que no quieren ir con él, entonces hay consecuencias que vamos a sufrir. Entonces esas son las acciones que va a hacer. Y dice, y pesará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué quiere decir pesará en cambiar los tiempos y la ley? No lo leí bien. Pensará, o sea, que va a tratar de cambiar los tiempos. ¿Y qué cosa? La ley. O sea, va a poner leyes en contra de Dios, obviamente. Como por ejemplo, ahorita ya empezó, ¿no? Hay leyes que ya van en contra de los principios divinos de Dios. Y eso no es nada todavía. Cuando venga, yo creo que ahora sí van a cerrar las puertas, y no vamos a tener ahora sí esa libertad religiosa de poder reunirnos. ¿Por qué? Porque ahí va a haber consecuencias, y eso es una persecución. Ya nos vamos a ir prácticamente como ahorita, o sea, tenemos que escondernos para glorificar a nuestro Dios. Hoy que tenemos esa libertad, tenemos esa bendición de hacerlo. Pero llegarán días difíciles en los cuales no vamos a poder hacerlo. Pero los que realmente están en Cristo, van a buscar, porque no van a decaer, van a estar firmes ante todas esas cosas que van a suceder. Pero este hombre, el anticristo, va a tratar de cambiar, poner leyes, porque va a unir las naciones políticamente, va a armar un equipo para atacar a los cristianos en contra de Dios. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio. Está hablando de tiempos. Sí, se le va a entregar en su mano el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo va a permitir que hiciera lo que haga. Pero nosotros, los que estamos, ya debemos estar preparados para ese tiempo. Pero Dios le va a dar ese tiempo. Es un medio tiempo, es poquito ya. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo rápido, como dice Dios, porque yo ya vengo. Así.
Yo ya vengo, haz lo que tengas que hacer, y los que están preparados, pues ahí se va a ver, porque yo ya estoy a la puerta. Eso no quiere decir que es medio tiempo, es poco tiempo. Se le va a dar el chance, como decimos, para que Él hiciera lo que tenga que hacer. Pero ese es poquito. Y nosotros tenemos la esperanza de que en ese tiempo difícil, si es que estábamos todavía vivos para ver, vamos a soportar y vamos a estar ahí, fuertes, porque Dios no nos va a abandonar. Eso es entonces lo que estamos viendo aquí, que tenemos que tener entonces esa esperanza, ¿verdad?, en Dios, porque Dios es poderoso para cuidarnos. Amén. Sí hay temor, sí, pero en Dios, ¿verdad?, echa fuera el temor. Amén. Pasemos al inciso B, dice la esperanza en medio de las pruebas. Ya vamos a terminar en la esperanza en medio de las pruebas. En los versículos 18 y 27 y 28, 3 versículos, dice así: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 27 dice: y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, y cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. ¿Qué va a pasar después de esto? Se va a acabar. No es un tiempo, es un medio tiempo, es poquito el tiempo que va, pero va a pasar cuando Cristo venga y va a poner orden ahora. ¿Qué es lo que nos va a entregar? El versículo 27 dice: el reino es el reino de Dios, ¿verdad? El dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, ¿verdad? Dice: dado a los pueblos de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. Es el reino de Dios, ¿verdad? Ya sabemos que el reino de Dios se inauguró desde que Cristo vino, pero todavía va a venir a completar ese reino. Estamos disfrutando la mitad de ese reino, pero cuando Él venga se completa. Entonces vamos a disfrutar en plenitud del reino de Cristo, y sabemos que nos espera nuevas tierras y nuevos cielos, donde vamos a gozar, donde vamos a disfrutar la vida eterna que ya hemos tenido. Amén. Y eso es lo que espera el cristiano, esa es la esperanza. Y por eso dice el versículo 18: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Cuándo? Ese reino no va a terminar, es eternamente, es eterno, lo vamos a disfrutar. El imperio romano, el reino del imperio romano se acabó. El reino del anticristo, porque va a armar su reino también aquí en la tierra, se va a acabar. Pero el reino de Cristo, donde vamos a estar todos, eso sí, es para siempre. Eso es lo hermoso, ¿verdad, hermanos? De que debemos mantenernos firmes en eso, porque lo vamos a disfrutar para siempre. Vale la pena. Amén. Vale la pena seguir adelante. Entonces, le preocupa esta pregunta dice así: ¿le preocupa la persecución de los cristianos en todo el mundo? Porque ya han comenzado las persecuciones. ¿Nos debe preocupar? Sí, nos debe preocupar, pero no nos debe de asustar. Nos preocupa, sí, pero no debe ser, porque sabemos de que debemos estar orando por los unos a los otros, y Dios hace las cosas como Él quiere. Todo viene bajo su control. Amén. Quiero que leamos los otros versículos para terminar. Dice así: el reino de Dios triunfa sobre todos los reinos. Versículo 7 a 9. Regresamos al versículo 9.
Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hasta el versículo 12. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las obras bestias de su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Amén. Hasta ahí. ¿Cómo termina? Ahí podemos ver entonces, dice: miró Daniel que un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Que dice, miró tronos y se sentó este anciano en su trono. ¿Qué significa esto? El Dios Padre, ¿verdad? El Dios Padre, Dios, es el que viene a poner orden, ¿verdad? Está sentado en el trono. ¿Y quién está a la derecha? Su Hijo Jesucristo, intercediendo por nosotros. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo futuro, este anciano va a venir, ¿verdad? Y aquí muestra realmente que su vestido, cómo es su vestido, las ruedas de su trono, viene realmente un trono maravilloso, poderoso, para poner orden. Y aquí, ¿qué va a hacer con los reinos de la tierra? Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, y dice, millares de le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahí está el final de todo esto. ¿Qué va a pasar con la bestia? ¿Qué va a pasar con el ángel? ¿Qué va a pasar con todo esto? Ahí está viendo un fuego que procedía y que millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Pero el juez va a venir. Va a venir a juzgar. ¿Quiénes van a juzgar? A todo ser humano va a juzgar. Y ahí se va a abrir los libros. Ese libro es el libro de la vida. Es ahí donde usted está ahí. Debe de estar ahí escrito su nombre. Cada quien sabe si ya está su nombre ahí. Entonces, si usted está su nombre ahí escrito en ese libro, pues ya la hizo. Debe estar con esa convicción de seguir adelante, venga lo que venga, porque esa bestia va a ser lanzado, entregado en él, y como dice así, entregado para ser quemado en el fuego. Ese es su fin, ese es el final del anticristo, ese es el final de todas las bestias. Todos los que le seguían, ese es el final. Y eso es lo que nosotros seremos entonces más que victoriosos, más que vencedores. Y eso es lo que queremos que leamos Apocalipsis 19, 20, 10. Al fin de cuentas, el final de estos malignos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ahí nomás para confirmar que van a ser lanzados en el fuego. ¿Quién es? La bestia. ¿Y quién más? Y hasta todos se van a ir a sufrir en el lago. Ahí van a ser lanzados. Pero todos van a ser juzgados, ¿verdad? Y como dice Salmos 9, dice, pero Jehová permanecerá para siempre.
ha dispuesto su trono para juicio. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, nuestro Dios va a venir como juez, ¿verdad? Como juez soberano y tiene control de todo. Todos van a tener que compadecer en esa. Y aquí marca que va a haber ¿cómo se dice? Un tribunal, una corte donde va a estar sentado este gran juez, ¿verdad? Donde va a abrir los libros, donde vamos a compadecer todos. Todo ser humano va a compadecer en ese tribunal, donde ahí sí vamos a ser juzgados. Y como sabemos, por nuestras obras, sean buenas o sean malas, vamos a ser juzgados ante ese tribunal. Pero para los que están en Cristo, sabemos de que seremos juzgados no para ser condenados, sino para ser galardonados por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, en Cristo Jesús, Él ha puesto, nos ha comprado con sangre, ¿verdad? Y esa es la garantía que tenemos, que nosotros tenemos la salvación y tenemos esa convicción de que estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero. Pero para los que no tienen a Cristo, necesitan entonces entregar sus vidas a Él, necesitan tener a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que así, ese día, también el abogado ahí estará presente, ¿verdad? Porque no hay nadie justo, no hay nadie bueno, pero solamente Dios es bueno. Pero su Hijo Jesucristo mandó y se puso en lugar de nosotros. Y por eso nosotros, la Biblia nos llama santos, ¿verdad? Porque Cristo es santo. Y si se puso en mi lugar, entonces ya soy santo, por la gracia de Dios. Pastor, pase y sea de bendición para sus vidas, y vamos a seguir adelante. El estudio a veces es muy extenso y no abarcamos con el tiempo, así que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos un rey y es Rey eterno. Y por eso es que nosotros traemos tributo a Él. Hay algunos que dicen, no, pues el tributo a Dios solamente es espiritual. No, también es monetario. Él recibe el tributo y Él es digno de recibir. Por eso yo le traigo tributo a mi Señor cada vez que estamos en este lugar, y aunque no esté, yo lo llevo. Aleluya. Quiero orar, quiero bendecir su vida, quiero decirle que usted y yo estamos con el Rey que vive y reina para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta clase que has permitido que tengamos, porque nos muestras tu gloria, nos muestras tu poderío, y podemos, mi Dios, contemplar tu grandeza. Gracias por cada uno de mis hermanos, los que están, mi Dios, pendientes de cada una de las acciones que tú tienes para nosotros. Y sabemos que eres nuestro proveedor, que eres nuestro sustentador, que estás, mi Dios, ahí, alrededor de nosotros, como poderoso gigante. Gracias porque extiendes tu mano y nosotros podemos ubicarnos en el palmo de tu mano. Y dices, ¿quién arrebatará de mi mano lo que es mío? Gracias, Señor, por tu poderío. Gracias por tu grandeza. Hoy, Señor, te rendimos adoración. Te damos gracias por todo lo que eres y lo que haces para nosotros. Gracias por esta clase. Gracias por los que están, mi Dios, en ella, y que sigas bendiciendo a tu pueblo hoy y siempre. Pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea con cada uno de vosotros, y que la gracia sea suficiente para estar ahí en todo momento. Te honramos, Espíritu Santo, porque tú eres el que estás con nosotros todos los días. Oramos en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y les guarde.
Amén.